El sistema político ruso siempre ha destacado por su peculiaridad en comparación con los sistemas de sus vecinos europeos, incluso en sus intentos de copiar ejemplos occidentales. La Federación de Rusia consta de 83 componentes constituyentes sujetos federales, de los cuales 21 son repúblicas dentro de la Federación, que disfrutan de un alto grado de autonomía en relación a cuestiones internas. La Constitución de Rusia consagra la división de poderes en el país. El poder legislativo pertenece a la Asamblea Federal o Parlamento, que comprende dos cámaras, la Duma del Estado o Cámara Baja y el Consejo de la Federación o Cámara Alta. El poder judicial es ejercido exclusivamente por los tribunales. En cuanto al Ejecutivo, la Constitución rusa establece que dicho poder pertenece al gobierno, mientras que en la práctica se ha creado un sistema dual entre el presidente y el primer ministro, siendo el presidente la figura dominante. Presidente. El presidente es el jefe de Estado según la Constitución de Rusia. El presidente determina la política interior y la política exterior y es el comandante de las Fuerzas Armadas. Este puede vetar proyectos de ley, resuelve las cuestiones de la ciudadanía de la Federación de Rusia, al igual que hace entrega de premios y condecoraciones del Estado y concede indultos. Gobierno. El gobierno está ubicado en la llamada Casa Blanca en Moscú. Este garantiza la aplicación de la política interior y la política exterior, prepara los presupuestos del Estado, supervisa la aplicación de la política monetaria y financiera, al igual que garantiza el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y de las libertades. Órganos legislativos. La Asamblea Federal bicameral aprueba las leyes federales, los tratados, declaraciones de guerra y tiene la potestad de aprobar proyectos financieros. Sus sedes se encuentran en Moscú. El Consejo de la Federación de Rusia es la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa rusa, creado por la Constitución en 1993, actúa como representante de los sujetos federales de Rusia y también se tiene a la Duma estatal. La Duma estatal es la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia. El término Duma proviene del verbo ruso dumat, que significa pensar. Todos los proyectos de ley, incluidos los propuestos por el Consejo de la Federación, deben ser aprobados por la Duma estatal. Hechos históricos donde ha participado Rusia. El primero es la fundación de Kiev. El Imperio bizantino fue fundamental para la creación del primer estado, el Principado de Kiev, con el cual hubo una mezcla entre las culturas eslavas y bizantinas, misma que desde el año 998 hasta 7 siglos después caracterizó a Rusia. La URSS. Luego de la Revolución de 1917 y la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, en 1922 se constituyó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que 2 años después fue reconocida por Gran Bretaña, Francia e Italia. Estalinismo. Con la muerte del líder bolchevique Vladimir Lenin, el 21 de enero de 1924 subió al poder Iósif Stalin. En 1927, su mandato duró hasta su deceso en el 53. En este periodo, Estados Unidos reconoció a la URSS, que a su vez entró en guerra contra Finlandia, para anexar a los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. La incertidumbre. Crisis de los misiles en Cuba como consecuencia del descubrimiento de los Estados Unidos de bases nucleares soviéticas en la isla cubana. Un año después se estableció el denominado teléfono rojo, un enlace de comunicación directa entre Moscú y Washington, que sigue vigente. En primeras instancias, la conexión fue establecida para evitar una guerra nuclear. Estructura sectorial de la economía. Rusia es una economía de servicios, donde el sector de los servicios representa el 55,9% del PIB.
la industria el 39,5% y la agricultura un 4,5% según el Servicio Federal de Estadística de Rusia. El sector de los servicios. El sector servicios predomina en la economía de Rusia al contribuir en casi el 56% del PIB total y al tener 45 millones de personas empleadas. El mercado minorista, el turismo y la publicidad son algunos de los principales sectores del área de servicios. La industria. Alrededor del 32% de la población rusa trabaja en el sector industrial, que aporta alrededor del 40% del PIB total del país. Rusia tiene industrias manufactureras bien desarrolladas como la industria de la química, la automovilística y la electrónica. La extracción de petróleo y gas de la industria alimenticia también contribuyen generosamente al PIB ruso, mientras que la agricultura representa alrededor del 10% de la fuerza laboral de Rusia. Está involucrada en el campo agrícola y los sectores relacionados con el aporte de casi un 5% del PIB total del país. El ganado y los cereales son algunos de los principales productos agrícolas que produce el país. Principales socios comerciales de Rusia. China y Alemania son los dos principales socios comerciales de la Federación Rusa. Asimismo, son importantes proveedores Ucrania, Japón y Estados Unidos. Como países clientes también destacan los Países Bajos e Italia. Rusia no participa en la política de vecindad europea debido a la complejidad de las relaciones. Las empresas exportadoras españolas cuentan con una importante presencia en Rusia, siendo uno de los principales receptores de exportaciones españolas. Más de la mitad de las exportaciones a España corresponden a combustible. Los principales 5 países a los cuales la Federación de Rusia exportó en 2020. China con un valor de $49.146 millones. Los Países Bajos con un valor de $24.819 millones. El Reino Unido con un valor de $23.158 millones. Alemania con $18.619 millones. Y Belarus por un valor de $15.979 millones. Los principales 5 países a los cuales la Federación Rusa importó bienes en 2020 es China con un valor de $54.913 millones, Alemania con un valor de $23.382 millones, Estados Unidos con un valor de $13.213 millones y Belarus por un valor de $12.605 millones y por último Italia con un valor de $10.196.000. Situación actual entre Ucrania y Rusia. En la mañana del 24 de febrero del 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania, un país vecino. Es la primera gran agresión de este tipo en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945 y el fin de la dictadura de los nazis en Alemania. Una primera causa es el nacimiento de la URSS. Durante buena parte del siglo XX, Rusia existió dentro de un estado aún más grande que se llamó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocido como la URSS. Este estado nació cuando, después de la Revolución de 1917, el imperio de los zares de Rusia se deshizo y un número importante de países surgieron de sus cenizas, lo que es Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero también otros como Ucrania y Georgia. Y, por supuesto, la República de Rusia. Rusia se convirtió en el primer estado socialista del mundo. Estaba dirigida por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático que controlaba la sociedad con una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ello suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles. Cuando la Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron a atacar a los países que la rodeaban. En unos pocos años
Rusia invadió y recuperó muchos de los territorios que había perdido y los incorporó a la URSS. Uno de ellos fue Ucrania, un territorio muy amplio, del que una parte quedó en manos de Polonia. Ahora bien, contaré un poco de la historia de Ucrania. En la Edad Media había existido un primer estado ucraniano, la Rus de Kiev, que también se consideraba el inicio de Rusia. Cuando en el siglo XVIII Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus manos. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía en el imperio y cuando éste se hundió, tras la revolución intentaron crear un estado independiente. La reconquista del país por los bolcheviques tuvo primero una cara amable. Se permitió el florecimiento de la cultura y la lengua, pero luego la política se hizo muy restrictiva. Las políticas de los bolcheviques llevaron al país a una gran hambruna llamada Holodomor, en la que murieron millones de ucranianos. Con el tiempo, Ucrania dentro de la URSS se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria y era considerada como el granero del país, ya que producía una gran cantidad de trigo y pan. Cuando en 1991, tras muchas tensiones, la URSS se disolvió, los países que la componían se hicieron independientes. Ucrania también votó en un referéndum masivo a favor de su consolidación como un estado propio. ¿Qué pasó en el siglo XXI? El camino para la paz y la prosperidad estaba aún lejos. Ucrania es un país muy grande, donde casi la mitad de la población tiene como lengua materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Aprovechando una crisis política en Ucrania en el año del 2014, con manifestaciones y violencia callejera, Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir de forma anónima, es decir, sin uniforme, la península de Crimea, que formaba parte de Ucrania. También impulsó levantamientos en dos provincias fronterizas con Rusia que convirtieron esa parte del país en una zona de guerra durante muchos años. Los intentos de acuerdo en la ciudad bielorrusa de Minsk no sirvieron de mucho. Durante años, la tensión entre los dos países fue creciendo. Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y de apoyarse en la ultraderecha. Con el tiempo, Rusia incrementó la presión y llevó a sus ejércitos a la frontera con Ucrania hasta este 24 de febrero del 2022, cuando se ha decidido lanzar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bombardeando ciudades, aeropuertos y vías de comunicación. Pero, ¿por qué Vladimir Putin no ha aceptado el camino de independencia y soberanía de Ucrania? Para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos. Vladimir Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio. Para ellos representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política internacional. Bueno, respecto a mi conclusión acerca del conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, es saber más que nada un poco de historia sobre cómo ha venido la relación entre estos dos países. Como se mencionó, pues principalmente Rusia y Ucrania pertenecieron a la URSS y al separarse estos países, cada quien buscó lo que es su independencia propia, pero lo que quiere Rusia es pues prácticamente hacer que Ucrania forme parte de ellos nuevamente, ya que no tolera la idea de que ellos sean libremente para participar pues como un estado libre a nivel internacional. Allí se ha hecho presencia de lo que es la OTAN y la Unión Europea, al igual que pues se sabe que estos países, tanto Rusia como Ucrania, tienen países que los respaldan en caso de guerra.
Actualmente pues ya no se sabe tanto del asunto, pero aún sigue presente porque este conflicto entre ambos países viene desde los noventas. Entonces, pues fue hasta apenas que se desplegaron tropas militares en Ucrania, aunque el presidente de Rusia no lo quiera considerar como un movimiento militar. Ah, en otros aspectos de la economía, pues principalmente afecta que estos dos países que son principales proveedores de lo que es el trigo en el caso de Ucrania y gas y combustible en el caso de Rusia, al estar en conflicto descuidan esas partes y no se dan cuenta o tal vez sí son conscientes de que este conflicto pues no solamente les afecta a ellos, sino también a los países de los cuales son proveedores de estos dos principales insumos. Eh, a lo mejor este conflicto no tenga un fin tan pronto, pero pues esperemos que pues que lo haya porque no solamente afectan, como les digo, a esas dos economías, ya que afectan igualmente a otros países de los cuales dependen directamente de ellos.